Excelente, he comprobado que sí funciona. Así que bienvenidos a nuestro conversatorio en Facebook Live sobre el tema de gran importancia, cuidado del cuidador y prevención de recaídas en personas con alteraciones mentales. Estamos emocionadas de estar aquí hoy con nuestra invitada especial, la licenciada especialista Alison Limaya Villanueva, quien es una experta reconocida en el campo de la salud mental y trastornos psicológicos. Mi nombre es Jocelyn Chávez y seré su anfitriona durante esta conversación enriquecedora. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes por unirse a nosotros en este espacio virtual. Reconocemos que los trastornos mentales son una realidad que afecta a muchas personas en todo el mundo y es esencial abrir un diálogo sincero y educativo al respecto. En el transcurso de los próximos minutos, exploraremos varios aspectos relacionados con los trastornos mentales y cuidado del cuidador. Nuestro objetivo principal es proporcionar información valiosa, derribar mitos, estigmas y, por supuesto, brindar un espacio para responder preguntas. Sus preguntas que ustedes puedan realizar en nuestra caja de comentarios. Pero antes de sumergirnos a esta conversación, permítame presentarles a nuestra especialista invitada, la licenciada especialista Alison Limaya Villanueva. Ella es especialista en salud mental y psiquiatría, es enfermera en neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia, actual coordinadora del programa académico en neuropsiquiatría del programa académico de tutoría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Está actualmente maestrando en docencia universitaria y gestión educativa en la UTP. Su pasión por este tema y su dedicación a ayudar a quienes lo necesitan lo hacen ser una voz fundamental en esta discusión. Bienvenida, licenciada especialista Alison Limaya Villanueva. Hola a todos, gracias Magíster Jocelyn Chávez por la amable presentación que hoy me das. Realmente estoy emocionada de estar aquí y de poder compartir esta información útil y perspicaz también con respecto al tema de los trastornos mentales. De hecho, la salud mental es un componente bastante importante en nuestro bienestar y es un honor poder tener la oportunidad de poder aportar un poco de lo que he aprendido y un poco de lo que también he visto en campo. Gracias, licenciada Alison. Sabemos que su experiencia será inmensamente valiosa para nuestra audiencia. A medida que avancemos, abordaremos más del tema. Además, queremos que esta conversación sea interactiva. A lo largo del conversatorio, los animamos también a poder enviar sus preguntas, comentarios en la sección de comentarios. Licenciada Alison y yo vamos a estar encantadas de responder sus inquietudes al final de nuestro webinar. Una vez más, gracias por unirse a nosotros. Bueno, comenzamos a explorar el mundo de la salud mental y los trastornos psicológicos de manera informada, de manera compasiva. Para empezar, licenciada Alison, ¿podría hablarnos sobre algunos trastornos mentales más comunes que las personas podrían enfrentar? ¿Cuáles son de pronto los signos tempranos en las personas y sus seres queridos en los cuales deben estar atentos? Ujú. Bueno, de hecho, hablar de trastornos mentales hay una infinidad, ¿no? Vamos a ver, son muchísimos, ¿no? De hecho, se maneja mucho en el tema tanto de psicología como en el tema de psiquiatría, los DSM-5, ¿no? Que es un poco el manual que nos permite identificar algunos de estos trastornos. Pero bueno, los más comunes a raíz de la pandemia, se podría decir, y creo que todos al menos hemos visto a alguien de nuestras familias, a alguien, ¿no? Porque según la estadística, cada 8 personas estaría pasando por un problema, incluso podríamos decir de depresión, ansiedad o hasta estrés. Las estadísticas mencionan que después de la pandemia, han aumentado en un 26 hasta un 34% los trastornos mentales. De hecho, teníamos trastornos mentales, pero gracias a la pandemia, a las mismas estrategias que se tomaron por el MINSA, el aislamiento social, y de hecho, ¿no? La misma incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, si me voy a contagiar, etcétera, generaron de todas formas un sentido de emergencia, un sentido de alerta en las personas, y esta constancia de este sentir generó de todas formas una inflamación, bueno, ahora llamada ansiedad, depresión, incluso podríamos también mencionar una de las más comunes. Sin embargo, algo que también es importante mencionar es que la esquizofrenia, el trastorno bipolar, son algunas de las condiciones un poco más crónicas, ¿no? O sea, hablamos siempre en el tema de salud mental
algunas patologías agudas, algunas patologías crónicas, ¿no? Agudas son aquellas que van a tener un tiempo, un inicio y un término, ¿no? Mientras obviamente la persona esté con vida. Y mientras que los trastornos crónicos, ¿ok? Son aquellos que van a acompañar al paciente por el largo de su vida hasta el último día de su vida, ¿no? Ahí hablamos un poco de la esquizofrenia, hablamos un poco del trastorno bipolar. De hecho, hay algunas predisposiciones también que podríamos hablar con respecto a los padres. Hay algo un poco genético también, ¿no? Quizás podría comentarte de esa forma que esos no, son un poco de los diagnósticos un poco más complejos, por decirlo Ujú. así, porque abordan y demanda de hecho un compromiso familiar, ¿no? Nada de Claro. los trastornos podrían ser aislados, de hecho compromete a mucho, mucho a la familia, ¿no? No, y definitivamente, como lo menciona, tenemos una lista bastante grande de trastornos mentales y quería abordar empezando esta pregunta porque vamos a hablar de ese cansancio del rol, ese cansancio del cuidador justamente en estas personas que tienen estos trastornos mentales, ¿no? Ahora, sabemos el estigma en torno a los trastornos mentales es un problema importante. ¿Y nos podrías compartir de pronto con nosotros algunas estrategias para reducir ese estigma y fomentar un entorno más comprensivo en las personas? Porque a veces es difícil, ¿no? Existe el estigma y cómo afrontarlo, cómo hacer frente a esa realidad. Ujú. Claro, de hecho, podríamos iniciar, bueno, según las estadísticas que nos saca un poco el OMAPET, ¿ok? Incluso el NDIS, que es el área especializada o la encuesta nacional especializada en discapacidad, nos menciona que estamos aproximadamente actualmente, ¿no? En un 5,2% a nivel nacional de personas con discapacidad. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que estamos viviendo en una temporada bueno, de la vida, ¿ok? Donde hay más personas con alguna discapacidad mental y no solamente nos referimos a aquella persona que nace con alguna condición, ¿no? Sino que en el tiempo de su vida lo desarrolla. Por ende, desarrolla también una discapacidad o se vuelve ya en este grupo con discapacidad. Estamos hablando más de 1 millón de personas con discapacidad. De hecho, incapacidad y discapacidad son cosas diferentes, son términos similares. Vamos a decirlo como medio similares, pero también tienen componentes diferentes. Por ejemplo, la incapacidad es aquella persona que no puede hacer uso de sus facultades físicas. Y la discapacidad es aquella persona que no tiene, que tiene dificultad en su cognición, ¿no? Hablamos de los retardos Mm. mentales, incluso de los pacientes con esquizofrenia un poco más comprometidos, ¿no? Claro. Entonces, con respecto al estigma, es una realidad, ¿no? Es una realidad que ya ha ido bajando. De hecho, ¿por qué? Porque ya dentro de nuestras propias relaciones sociales con nuestros padres, hermanos, tíos, cuñados, ya estamos viendo que es una realidad con la cual convivimos. O sea, ya no es como que el vecino tiene, no, sino ahora yo en mi familia, mi tía tiene Mm. depresión, mi hermana o mi hermano, ¿no? Entonces, ya es algo tan real, entonces creo yo que eso sensibiliza de una u otra forma el convivir con personas con trastornos mentales. El trastorno mental de por sí, así como uno se enferma del corazón, del estómago, así como uno se puede enfermar, no sé, del sistema conectivo, etcétera, así también nos podemos enfermar también de la mente, ¿no? Entonces, hay sucesos en nuestra vida que nos van a afectar de una manera significativa y eso va a alterar de una u otra forma nuestra forma de relacionarnos, de interpretar, de ver la vida o incluso desde nuestra propia percepción, ¿no? Y hablamos de percepción ya con un asunto, bueno, que puede afectar tanto nuestros pensamientos, pero también nuestro lado perceptivo, y hablamos aquí de la famosa psicosis, ¿no? Pero en general, nosotros como seres peruanos, etcétera, latinoamericanos, em, según las estadísticas mencionan de hecho que los latinoamericanos tienen un mayor apego o una mayor cohesión frente a algún paciente con trastorno mental, ¿no? A diferencia de otros continentes, nosotros los latinoamericanos nos agarramos mucho de la funcionalidad familiar, en este caso la cohesión familiar, que es básicamente los lazos afectivos, para poder sostener a una persona o a un familiar con algún trastorno mental.
¿no? Entonces, creo que es importante ver que el tema de la salud mental o la alteración mental no está a la vuelta, está en tu casa, ¿no? Está en tu casa, está con tus hijos, está con tu esposo, ¿no? Está tan cerca que es inevitable, ¿no? No poder darnos cuenta, ¿no? Eso es lo que quizás podría comentarte un poco, Jocelyn, ¿no? O sea, el estigma es real, pero vale, o sea, es importante que también seamos muy observadores y dentro de nuestro contexto lo estamos viviendo y con eso convivimos. Y quizás vamos a convivir por un largo tiempo. De hecho, la estadística dice que nosotros en alguna etapa de nuestra vida vamos a desarrollar algún trastorno mental, ¿no? Esperemos que eso sea, bueno, pasajero, agudo, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay algunas condiciones o algunas personas que tienen algunas predisposiciones que sí, obviamente, el desarrollo de un trastorno mental podría llegar a ser crónico, en este caso como la esquizofrenia, ¿no? O el Claro. trastorno bipolar. Ujú. Es cierto, gracias en verdad por destacar eso. Y uno de los temas que a menudo se pasa por alto también es la importancia del autocuidado. Por eso me gustaría también plantearte la pregunta, ¿qué estrategias prácticas podrían ayudar a los cuidadores a cuidar de sí mismos y evitar el agotamiento? Mira, yo voy a iniciar con esto, contando una experiencia. Ujú, Hace unos días me reunía estábamos atendiendo a un paciente con TDA y la mamá ingresa con una actitud bastante dura, ¿no? Al consultorio, todo. Y yo la observaba y la veía con bastante carga emocional, ¿no? O sea, dura, ¿no? ujú, Recia, así, ¿no? Respondía duro, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba y le decía, ¿cómo estás? Me decía, bien, licenciada, bien, ¿no? Entonces, saqué al niño, le dije afuera que con la técnica que pueda pintar todo y me quedé solamente con la mamá. Y le pregunté y le dije, ¿qué te duele? Le dije así, ¿no? Y me miran. Le dije, ¿qué te duele? Y me dice, y yo le dije, y le hice la otra pregunta, ¿cómo quisieras que sea tu hijo? Y me dijo, yo quisiera que mi hijo sea normal, ¿no? Entonces le pregunté, ¿qué es para ti normal? ¿No? Es que pueda ir al colegio, que no dependa de mí, que él pueda hacer, ¿no? Tal y esto. Entonces, cuando hablamos siempre del cuidador, lo primero que yo podría decir es que trabajemos el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo termina a ser una pérdida, ¿no? Así como cuando tú mueres, se muere, por ejemplo, un familiar tuyo y sufres porque se murió y ya no claro. está. Lo mismo pasa con una persona que se entera que su hijo o su familiar tiene un trastorno mental. Ujú, Se te muere la expectativa. Yo quería un papá así, yo quería un hijo así, y yo quería que vaya a la universidad, yo quería que esté solo, que sea independiente, yo quería. Se murió mi expectativa y sufro porque lo que yo quería que sea ya no va a ser, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que trabajar es el duelo, el dolor que me genera el haber perdido mi expectativa. Esta señora tenía con su hijo 8 años de haber sido diagnosticado ya su hijo, y la señora seguía queriendo que su hijo sea normal. O sea, esa señora nunca aceptó, ¿no? Y nosotros sabemos que el duelo tiene sus etapas, ¿no? Y las claro. etapas del duelo terminan con la aceptación, ¿no? Y así puedes seguir avanzando. Sin embargo, durante todo el proceso del duelo termina siendo algo bastante complejo porque el duelo no suele ser lineal, ¿no? No es que Ujú, hoy día me enojo, luego renegocio, luego lloro, luego, o sea, no es lineal. Es siempre como que me enojo, luego vuelvo a llorar y luego, no sé, por momentos me da mis momentos de aceptar, pero luego me sigo enojando, ¿no? Pero este espiral de proceso de duelo de esta persona no fue saludable, por decirlo así, o no llegó a la etapa de aceptación. Entonces, ahí hablamos de los duelos patológicos, ¿no? Los duelos patológicos, por ejemplo, cuando uno muere un hijo, por ejemplo, sufre por ejemplo, tú puedes superar el duelo, por decirlo así, un año, ¿no? Bueno, 6 meses a un año, por ahí podemos lidiar el tema del duelo. Pero ya cuando eso se vuelve más de ese tiempo, se convierte ya en un duelo más patológico, ¿no? Que ya empieza a alterarse el sueño, empieza a alterarse el apetito, empieza a alterarse los pensamientos, la percepción, e incluso podemos entrar allá a un cuadro depresivo, ujú, ¿no? Entonces, estas personas con respecto al duelo, terminan siendo duelos como que inconclusos, ¿no? No terminaron de cerrar. Entonces, cuando te encuentras con los cuidadores, vienen con todo, ¿no? Vienen enojados porque me duele esto, porque yo quería que mi hijo sea de esta forma,
¿no? O si no piensan que Dios los castigó, ¿no? Dios me castigó, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí, no? Y siempre están comparándose, ¿no? Comparan sus hijos con los otros, ¿no? Y dicen, ¿por qué a mí no me tocó el otro hijo, no? Entonces, incluso dentro de esta conversación, ¿no? Dentro de esta conversación, y yo le pregunté, ¿tú quisieras que tu hijo se muera? Quedan chocadas. Algunas de ellas me dijeron que sí, ¿no? Entonces, el impacto, la carga emocional de estas personas inicia con este duelo, ¿no? Entonces, cuando el duelo no se trabaja, el dolor no se trabaja, eso te puede durar hasta 30 años, hasta que tu paciente se muere incluso, pero tú sufriendo durante todo ese tiempo. Entonces, yo iniciaría diciendo, una de las primeras estrategias es aceptar la condición de esta persona con la que tú vas a convivir que tiene un trastorno mental, ¿no? Entonces, aceptar que es real, que eso está pasando, ¿no? Y que sí, pues la expectativa que tenías quizás no se va a dar, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso es lo peor que te ha pasado. Y ahí es importante trabajar mucho con el duelo. Estos espacios con las especialistas, incluso con los psicólogos, son importantes, ¿no? Porque nos van a permitir ayudar a la persona a llegar al proceso de aceptación. Ahora, lo otro es que nosotros, si estás en casa y tienes este tipo de situaciones dentro de tu familia, ¿no? Te diagnosticaron alguno de tus familiares algún trastorno, también es importante que nosotros mencionemos, ¿no? Iniciemos diciendo, me duele que, ¿no? Mi hijo no sea tal, ¿no? O sea, empezar a expresar, ¿no? Porque a veces las mamás específicamente tienen culpa al mencionar estas frases, ¿no? Se sienten como yo como mamá voy a decir eso, ¿no? ¿Cómo puedo pensar, por último, que quiero que mi hijo se muera, ¿no? Entran en un conflicto emocional bastante fuerte porque es lo que quiero y lo que no debo decir o lo que no puedo decir porque me da vergüenza, ¿no? Entonces no hay un espacio donde ellas liberen, ¿no? Entonces, cuando conversaba con esta señora se quebraba porque se sentía avergonzada por lo que ella sentía, por lo que pensaba y lo que nunca pudo decir, porque tenía al esposo que era bien autoritario, era bien machista y ella no podía abrir su corazón para poder decir sus vulnerabilidades, ¿no? Entonces, qué importante es el acompañamiento de los especialistas durante el proceso de adherencia al tratamiento y al cuidador específicamente. Como siempre menciono, si no cuidamos al cuidador, es nuestro paciente, o sea, quizás podríamos decir que no tiene buen pronóstico, ¿no? Entonces, eso es en un primer punto. El también mencionar, por ejemplo, me enoja que, ¿no? Me enoja que, no sé, que a mí me haya pasado esto y a Mengana no. Si yo soy, porque algunas dicen, ¿no? Si yo soy buena, ¿cómo mis hijos me han podido salir? Mis 3 hijos han salido con trastornos, ¿no? Entonces, esas frustraciones que van llevando el familiar y que no son habladas, que no son expresadas, puede generar al tiempo algunas enfermedades mentales. De hecho, hay un estudio que se realizó en España hace poco, en el 2022, donde justamente menciona con una prueba de screening que se llama PHQ-9, donde detectan depresión. Y en esta conclusión que relata este estudio, refiere de que el 44% de un total de 38 cuidadores desarrollaron depresión leve, ¿no? El siguiente 40% desarrolló no tenían ninguna alteración y casi un 20% desarrolló depresión crónica, ¿no? Depresión grave, por decirlo así. Entonces estamos viviendo o estamos evidenciando ahí que existe el desarrollo de trastornos mentales también de cuidadores. Entonces, imagínate tener que cuidar a un paciente con trastorno mental crónico y tú, la cuidadora, desarrollas también un trastorno, ¿no? Depresión, que ya no tienes ganas de atender, que vas a tener que tomar pastillas, vas a tener que sacar tiempo ahora para sacar una cita con el psiquiatra, tus psicoterapias. Entonces, de lo que pudo haber sido un proceso más llevadero termina siendo un complot, por decirlo así, algo más fuerte de 2 personas ahora que necesitan también ser acompañadas. Entonces, un poco la intención de este webinar, de este conversatorio, es un poco prevenir eso, ¿no? Porque podemos prevenirlo. De hecho, la psicoeducación en el tema de la especialidad termina siendo un recurso, una herramienta bastante importante para la prevención de este cansancio del rol cuidador.
Entonces, eso es en un segundo punto, ¿no? En un tercer punto es importante capacitarse con respecto a la enfermedad, las consecuencias, las causas, ¿no? Que el familiar puede involucrarse dentro del entrenamiento de la enfermedad. Lo otro también es generar una reunión familiar donde todos nos involucremos en el cuidado de la familia, del paciente, perdón, ¿no? Porque es real, o sea, no somos superhéroes, ¿no? Todos nos cansamos, ¿no? Todos nos cansamos. Entonces es importante repartir funciones. Ahora, tú no puedes dejar de vivir por vivir o para que la otra persona viva. De hecho, tú tienes que seguir haciendo tus cosas, ¿no? Y algo que también yo recomiendo es que la persona no descuide sus espacios de ocio, ¿no? Por ejemplo, si a esta persona le gustaba bailar, este cuidador le gustaba bailar, que siga bailando, Ujú. que separe un espacio y que baile. Si le gustaba ir a, no sé, a jugar, que vaya y juegue, ¿no? Si le gustaba ir de viaje, que se dé un tiempo, coordine con algún familiar y pueda asumir. Ahora, hay situaciones y situaciones, ¿no? Y de ahí ya un poco la expertise del especialista en cómo trabaja con las áreas de trabajo social, ¿no? Y ahí un poco la orientación, ¿no? Lo otro también es que, es necesario con esos pacientes tener un horario organizado, ¿no? No podemos simplemente a lo que caiga, sino es que es importante tener un horario organizado, ¿no? Ahora, creo que eso es un poco lo que yo podría comentarte, Jocelyn, con respecto a algunas estrategias para los cuidadores. Excelente. Realmente he anotado todas las indicaciones que has mencionado, Alison, porque sí, es cierto. Entonces, quedamos en que esas estrategias para ayudar a los cuidadores, primero, aceptar que es real la situación que está sucediendo. Segundo, tener un acompañamiento de los especialistas y decir también, me enoja que, ¿no? Aceptar la situación en la que te encuentras. Lo tercero, capacitarse, que mencionaste, la capacitación, el conocer de la enfermedad, el entender. Y por último, hacer un horario organizado donde te permita liberarte y distraerte, ¿no? Y seguir haciendo tus actividades o los hobbies que siempre hacías. Exacto. Realmente excelente. Y estas estrategias yo sé que va a ayudar a muchas personas, ¿no? Que puedan ayudar a prevenir estas recaídas, a mantener una salud mental saludable. Ahora, ¿cuál es la diferencia, licenciada Lison, entre el autocuidado y la negligencia en el cuidado del cuidador? Ujú. De hecho, quería poner ahí un poquito más a lo que mencionabas de las Ujú, estrategias en el punto anterior, y es ujú, que al final tendríamos que darnos cuenta, si bien que somos necesarios para el acompañamiento de nuestros familiares, pero no somos indispensables. A lo que voy es que en cualquier momento la vida se nos va, nadie tiene la vida comprada, ¿no? O sea, el cuidador puede morir en cualquier momento, ¿no? Es la verdad. La vida, o sea, la muerte nos puede agarrar hoy, mañana, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cosas que no somos indispensables, ¿no? Entonces, a veces cuando converso sobre este tema, más que todo con cuidadoras que son ujú, mayores, ¿no? O sea, adultas mayores y dicen, ¿cómo va a quedar mi hijo? Y están muy ansiosas, ujú. muy estresadas, le dije, y es un trabajo por eso de mucho cuidado, pero es importante reconocer que no somos necesarios, sí, pero no somos indispensables, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocerlo. Ahora, con respecto a a la negligencia y el autocuidado, bueno, yo lo que sí podría decir es que el autocuidado termina siendo una responsabilidad, o sea, es la capacidad que tiene la persona de buscar sus propios recursos. Sí. Ahora, cuando hablamos de propios recursos, es importante saber y generar una introspección, ¿no? Por ejemplo, a Alison Limaya le gusta esto, ¿no? Y yo me siento bien cuando hago esto. Mm. Entonces, pero no todos llegamos a ese punto. ¿No? No todos somos tan conscientes de saber qué es lo que nos hace bien, ¿no? A veces estamos viviendo la vida porque ya, pues tenemos que vivirla, pues, ¿no? Y tenemos Claro. que trabajar porque si no, no comemos, ¿no? Pero el tema del autocuidado termina siendo un recurso muy necesario en el cuidador, ¿no? Si es que antes no lo hizo, es importante que en esta etapa sí lo haga. ¿Por qué? Porque el autocuidado nos va a permitir usar nuestros propios recursos para autorregularnos, ¿no? Para regularnos. Ahora, la negligencia en sí mismo termina siendo una intención de hacer daño. Es, por ejemplo, mira, lo vi hace poco con una mamá que, Ujú. bueno, que al parecer también tiene alguna condición, pero que 3 meses su hijo no comía. Entonces, tiene un hijo de 11 años con un IMC menor de 12,
¿no? Súper Wow. delgado y esto, y cuando le dan el desayuno, la mamá, el niño se mete al baño porque también tiene un trastorno obsesivo compulsivo, se mete al baño el niño, se tiene que lavar como 20 veces la mano y se tiene que amarrar el pantalón como no sé cuántas veces. Entonces, cuando la mamá le dice, ya para que tomes tu desayuno, no, es que estoy en el baño, y el niño se demora como 3 horas en el baño y la mamá está ahí con en el baño. Entonces, cuando ya sale el niño dice, no, no, no puedo tomar desayuno porque ya voy a comer, ¿no? Y la mamá dice, ah, ya, ok, está bien, sí, ya voy a llevar la comida. Y así pasó toda una semana. Entonces, y ese tipo de negligencias, por ejemplo, hay una negligencia, pero es porque esta persona, por ejemplo, al parecer también tiene una condición psiquiátrica. Entonces, Ujú, pero la negligencia en sí mismo termina siendo una intención de hacer daño. Hay otro término que ahora no me acuerdo muy bien, pero que es cuando yo no sé algo ujú. y por mi ignorancia lo hago, ¿no? Entonces, eso es otro término también, que no lo tengo ahora aquí, pero es diferente a la negligencia, ¿no? Claro. La negligencia sí termina siendo una acción intencionada, ¿no? En hacer daño, ¿no? Una Ujú. negligencia. Y lo que mencionas es bastante importante porque uno a veces no piensa, ¿no? Hacerle daño a su ser querido, a su familiar, pero justamente lo que mencionas, en el cuidado del cuidador puede existir esa negligencia que de pronto puede que no se estén dando cuenta porque, como mencionas, puede haber una condición también en los cuidadores. ¿Y cuáles son algunas señales de advertencia temprana, de pronto de una posible recaída en alguien con una alteración mental? Ujú. De hecho, voy a hablar un poco más sobre quizás la esquizofrenia. Con Ujú, respecto al tema de los pacientes con esquizofrenia, tienen todo un proceso, de hecho, ¿no? Hablamos ujú, de un proceso. Pero lo más evidente es cuando tienen sus fases psicóticas, ¿no? Y cuando hablamos de fases psicóticas, es cuando el paciente empieza, por ejemplo, a hablar solo. Está sentado y empieza a hablar solo, cuando está sentado o está en compañía con la familia, pero está diciendo, ah, tú estás hablando mal de mí, ah, sí, tú estás ujú, pensando esto de mí, ¿no? Y empieza a tener una conducta también o de enojo, empieza a enojarse, empieza a irarse, empieza a tener comportamientos incluso agresivos con la familia. De hecho, la familia, por eso, con un paciente con esquizofrenia debe ser entrenada, porque imagínate, es estar alerta todo el rato, porque estos pacientes, de cierta manera, cuando no están medicados o no están controlados, las voces, las cosas que ellos ven, ujú. los perturba de tal forma que obviamente ellos se desconectan un poco con la Claro. realidad y ellos pueden agredir, ¿no? No es que ellos sean agresivos, ¿ah? Sino es que la misma, la poca adherencia al La condición tratamiento, también, ¿no? La condición de la claro, enfermedad. uno de esos síntomas es justamente la psicosis. Ahora, lo otro también es que podríamos ver que nuestro paciente está recayendo cuando empieza a aislarse, ¿no? La familia, de hecho, ya va conociendo, no todos los pacientes despiertan todos los signos de alarma. La Ujú, propia familia ya con la propia convivencia va identificando cuando su familiar empieza a tener alguna alteración claro. específica de la recaída, ¿no? Algunos, como te menciono, son la psicosis. Otro también podríamos ver que el paciente empieza a aislarse, ¿no? Empieza a aislarse, empieza a tener como tipo conductas depresivas. Ujú, Entonces, eso podríamos ser un indicador de las recaídas de nuestros pacientes específicamente crónicos. Lo ujú, otro, por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar es cuando no duerme, ¿no? O sea, el paciente con trastorno bipolar, una de sus emergencias es porque el paciente va días sin dormir, ¿no? Y está en su fase maníaca. Entonces, eso también son algunos de los signos de alarma. Con respecto a otros trastornos, bueno, los pensamientos o ideaciones suicidas, ¿no? Termina ujú, siendo también uno de los indicadores o signos de alarma bastante complejos. De hecho, en salud mental son muy pocas las emergencias, ¿no? Son, por ejemplo, el síndrome neuroléptico maligno, el tema de la heteroagresión, que es, ¿no? El querer hacer daño a otros, o ujú, la autoagresión, los famosos llamados intentos suicidas, ¿no? ujú. Bueno, ya hablamos también de algunas otras condiciones que nos pueden llevar, que nos puede llevar la adicción a algunas sustancias, ¿no? Claro. Y bueno, esas son un poco de las variedades de emergencias que nosotros manejamos, ¿no? Y esto específicamente para la Ajá. familia son estos puntos que he mencionado. Ok, además hemos estado hablando sobre estas estrategias, esta diferencia entre el autocuidado y la negligencia y estas señales que nos mencionas. Pero entonces, ya identificando todo ello, ¿cómo puede un cuidador identificar
si está experimentando ya un agotamiento emocional y qué pasos debe tomar para manejarlos, porque es evidente que vamos a tener un momento en el cual el cuidador se va a agotar emocionalmente, como mencionas, hay que estar preparados como familia. Pero entonces, ¿cómo podemos, cómo el cuidador que está a cargo de un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, puede darse cuenta, puede identificar, uy, ya estoy experimentando un agotamiento emocional? ¿Qué hago al respecto? Ujú. Perfecto. Sí, de hecho, el término que justamente quería mencionar hace un momento era la impericia, ¿no? Es justamente la falta de conocimiento que se tiene para ejercer una profesión. Y esto pasa mucho en los cuidadores. Mm. Tienen poco conocimiento frente a una condición mental, ¿no? A lo que tú me mencionas de cómo el cuidador ya empieza a identificar, básicamente son en las funciones básicas. Si empieza ya a alterarse el sueño, empieza a alterarse el apetito, ¿no? Empieza a tener pensamientos de muerte, ¿no? Ujú. Empieza a tener pensamientos rumiativos también de situaciones muy trágicas, ¿no? Ya lo peor me va a pasar, lo peor le va a pasar, ¿no? Entonces, ya ahí nosotros tenemos que ir buscando ayuda. Ahora, Ujú. existe algunas pruebas, ¿no? Nosotros manejamos en salud mental algunas pruebas que son, por ejemplo, el SRQ-18, que es una prueba de tamizaje de screening. Estas pruebas de screening nos permiten identificar básicamente si es que el paciente tiene algún cuadro o algún caso de salud, de ansiedad o depresión, o si tiene psicosis o tiene algún problema con el alcohol, por ejemplo. Ujú. Entonces, ya aquí con estas pruebas nos permiten identificar si es que el familiar ya necesita apoyo psiquiátrico o incluso podría ser solamente psicológico, ¿no? Entonces, la otra también es el PHQ-9, ¿no? Que es una prueba de screening que nos permite identificar para detectar depresión o síntomas depresivos, ¿no? Ahí lo categoriza en que no tiene, leve, moderado y ya severo, ¿no? Y bueno, estas pruebas de una u otra forma nos permiten aterrizar la sintomatología porque aquí tenemos que ver la letalidad, o sea, la latencia, perdón, y la prevalencia, ¿no? O sea, tenemos que ver cuán intenso es y cuán frecuente es. Cuando ya estos síntomas, ¿no? De alteración de sueño, apetito, esto pasan más de los 15 días, estamos ya quizás entrando ya a un cuadro más de trastorno mental, ¿no? Y estos familiares podrían de una u otra forma desarrollar si es que estos familiares no han identificado sus propios recursos, ¿no? Por eso es importante reconocer tus propios recursos de autorregulación. Para eso es importante entrenarse y si en el caso no tienes este conocimiento de introspección y todo, es importante recurrir de todas formas a psicología. Por eso el trabajo de salud mental llega a ser un equipo quien Claro. sostiene al paciente y a su familia, ¿no? Porque Ujú. si solamente nos abocamos del paciente, no. Nos tenemos que abocar a la familia porque al final es el cuidador Claro. que va a permanecer durante todos los días con nuestro paciente. Mientras más entrenado esté el cuidador, va a ser mejor la adherencia al tratamiento, va a ser mejor todo la mejora de nuestro paciente, ¿no? Excelente. Entonces, que nos has mencionado en esta pregunta muchos puntos importantes. La prueba SRQ-18, screening, nos mencionas para ver casos de ansiedad y depresión. Entiendo que la prueba PHQ-9 también detecta depresión y síntomas Solamente depresivos, depresión. solo depresión. En cambio, Sí, el anterior es también más ansiedad, completa. más completa. Ajá, Y, me permite detectar ansiedad, o ok, sea, más que diagnóstico, me permite ujú, tener un sondeo para dónde se va inclinando esta paciente, o sea, qué está alterado, ¿no? Para que luego pueda ok. ser o derivada a psicología o derivada a psiquiatría. Entiendo entonces que estas pruebas lo realiza un psicólogo Estas pruebas lo puede realizar la enfermera o la especialista en enfermera salud mental. especialista en salud mental. Sí, de Excelente. hecho, pueden algunas ser autoaplicadas o las Ujú. otras pueden ser aplicadas, ¿no? Por el especialista. Esto me permite poder leerlas, ¿no? Y de ahí hacer la derivación, ¿no? Ya para que pueda ser abordada por el psicólogo o por el psiquiatra, ¿no? Ujú. Ok, licenciada, y entonces dentro de estas pruebas que hemos visto, depresión, ansiedad, son los únicos problemas que podría haber a nivel mental en una persona cuidadora o podría enfrentar algún otro trastorno que sea bastante común en aquellos que son cuidadores. Mira, gracias por la pregunta. De hecho, hay que ver mucho la familia. Por ejemplo, Ujú. ah, tenemos, por ejemplo, una mamá que tiene esquizofrenia.
¿no? Y tenemos a su hija, que es la cuidadora. Entonces, esta situación de estrés, ¿ok? De convivir con una paciente con esquizofrenia y que ella tiene la predisposición, o sea, la hija tiene la predisposición de desarrollar esquizofrenia, esta situación o convivir con una persona con esquizofrenia podría activar la esquizofrenia en la hija, ¿no? Que es la cuidadora. Entonces, aquí, con respecto a los diagnósticos, de hecho, son bastante variados, pero lo que sí podría decir es que la ansiedad, bueno, primeramente la depresión, la ansiedad y el estrés son los más predominantes. No, por otro lado, dependiendo de la condición familiar y la historia, y como te menciono de este caso, podría ser, por ejemplo, la esquizofrenia, activarse en parientes directos de padres, ¿no? Que tienen esquizofrenia y que sus hijos son cuidadores y que no desarrollaron la esquizofrenia, pero por las múltiples casuísticas que desarrolla o que tiene o los síntomas activos de estos padres, podrían de todas formas en el tiempo desarrollar la esquizofrenia o activarse, ¿no? Porque tienen una mayor predisposición, ¿no? De hecho, la esquizofrenia es una condición que puede ser activada por alguna violación, bullying, violencia, ¿no? Entonces, he escuchado casos incluso dentro de consulta, dentro del espacio de psiquiatría, es que la mamá nunca fue diagnosticada de esquizofrenia, ¿ya? Y le pegaba a la hija con correa, con palo, ¿no? O sea, era muy agresiva. Entonces ya en el tiempo, ¿no? Fue diagnosticada la mamá, pero también la hija, la que cuidaba, ¿no? La que entre comillas sostenía la casa porque también trabajaba, etcétera, también desarrolló esquizofrenia. Entonces tenemos a la mamá con esquizofrenia y tenemos a la hija que en su tiempo fue cuidadora con también la esquizofrenia. Y ahora, la esquizofrenia usualmente en varones se activa como que en la adolescencia, término de la adolescencia, en las mujeres más que todo por los 20 y 20 y tantos años. Entonces ahí también estamos viendo ciertas condiciones que podrían agravar este desarrollo de esos trastornos. De hecho, otra cosa que quería comentar es sobre la emoción expresada. Hablamos mucho dentro del espacio de psiquiatría o dentro de este acompañamiento que realiza la enfermera sobre la emoción expresada. ¿Y qué es la emoción expresada? La emoción expresada termina siendo estas expresiones que pueden ser palabras, conductas, gestos, que realiza el cuidador o la persona o algún pariente directo con el paciente, que pueden ser, por ejemplo, críticas, ¿no? Cosas hostiles, ¿no? Por ejemplo, críticas como que, ay, siempre haces las cosas mal, pareces un tonto, ¿no? Ay, ya, porque algunos dicen, pareces un mongolito, ¿no? Empiezan a criticar. Cosas hostiles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no te mueres? Mejor no te hubiera tenido, ¿no? Eres una carga para la familia, ¿no? Hostiles, ¿no? Y la otra también, que también es así de compleja y grave, por decirlo así, es la sobreprotección. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. La protección la tenemos todos, de hecho toda madre tiene que proteger o todo cuidador protege. Pero la sobreprotección lo que va a generar en nuestro paciente es incapacidad. Le va a hacer sentir de una u otra forma, de hecho cada uno decide cómo sentirse, pero esto va a influenciar a que nuestro paciente se siente inútil, incapaz, incapacitado. Entonces lo que va a generar esto es que mi paciente también pueda recaer. Entonces, este tipo de condiciones también pueden ser pueden afectar en nuestras recaídas. Entonces, nuestros pacientes, muchos de ellos recaen porque el contexto familiar donde ellos viven es no sano, no es un ambiente seguro ni sano. Y detrás de la sobreprotección hay culpa. Entonces, la familia sobreprotege porque se siente culpable, ¿no? De que quizás a mí no me tocó, pero sí a ella, ¿no? Entonces yo me siento culpable y empiezo a sobreproteger, ¿no? Por ejemplo, pasa, por ejemplo, cuando existe una infidelidad en matrimonios, ¿no? El esposo empieza a comprarle de todo al niño, ¿no? Porque como fue infiel o se fue de la casa y luego volvió, empieza a comprarle y le consiente de todo y le da de todo, ¿no? Pero detrás de esa sobreprotección o esta abrumante cosas materiales que le da, hay culpa, ¿no? Entonces, esta culpa al final termina teniendo una acción de sobreprotección, generándole al niño, ¿no? En este caso al niño, una sensación de
de sentirse inútil, de sentirse incapaz. Entonces ahí vemos cómo de todas formas este tipo de conductas en nuestros pacientes con trastornos mentales puede ser contraproducente, ¿no? Alison, y si trasladamos esa sobreprotección, que me pareció un término bastante interesante, en la etapa de la niñez, nosotros que somos mamás y que de pronto puede que no conozcamos que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, ¿cómo hacemos para evitar que ellos en un futuro pues tengan este tipo de problemas, estas inseguridades, estos trastornos mentales, depresión, ansiedad, no sé, tantas cosas que pueden suceder? Sí, bueno, de hecho, la sobreprotección termina siendo, es como que yo no quiero que tú cometas los mismos errores o yo no quiero que te Claro. pase lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, estos sentimientos de culpabilidad, etcétera, es importante por eso trabajar una, ¿no? Ujú, Si tú ya, por ejemplo, ¿no? Si ya alguien está detectando que está haciendo sobreprotege a su hijo, listo. porque una cosa es protegerlos, ¿no? Por ejemplo, está en la cocina y está el fuego, obviamente, oye, retírate de aquí porque te puede caer la olla caliente, Ujú, ¿no? Pero otra cosa es, por ejemplo, si él ya está en la edad de ponerse el polo, de ponerse el zapato, si ya está en la edad de poder hacer algunas funciones básicas, y ujú, yo, no, tú no, yo le hago, yo le pongo, yo lo limpio, yo le hago todo, ujú. lo que estoy haciendo es que mi hijo al final no desarrolle, y obviamente no desarrolle tampoco su independencia, pero también su autoestima, ¿no? Entonces, y al final, la raíz de muchas de estas cosas que podemos tener de trastornos parte mucho desde nuestra autoestima, ¿no? Y a veces es algo que se ha ido descuidando, es algo real, se ha ido descuidando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sí podríamos hacer? Primero es el trabajo con la mamá, ¿no? O sea, no se trabaja con el niño directamente, se trabaja Ujú, primero con la mamá porque es la que va a influir en el cuidado del niño. Lo otro es trabajar esos pensamientos, ¿no? Porque creo yo que siempre parten algunos pensamientos de si es que no hago esto, pienso ujú. siempre trágicamente, Claro. ¿no? Entonces, siempre es importante por eso trabajar y tener espacios de sinceración, ¿no? Así como hablábamos del duelo, del dolor, Ujú. también es importante tener espacios así tan vulnerables donde yo no me pueda sentir juzgada por lo que pienso, por lo que siento, ¿no? Y por eso creo que los profesionales tenemos que tener la suficiente solidez para que cuando nosotros escuchemos cosas que obviamente nos desencajan, no pongamos Ujú. nuestra cara de, ¡ay, cómo vas a decir eso!, ¿no? Claro, Sino que podamos tener cierto. la tranquilidad de aceptar que es humano y que puede pasar por este tipo de procesos, ¿no? Y que va a sentir lo que siente, ¿no? Y que nosotros también seamos espacios seguros donde pueda conversar, ¿no? Eso, Jocelyn, ¿no? O sea, es importante, Excelente. sí, sinceramente. Ahora, sabemos que la búsqueda de ayuda profesional pues es un paso crucial en el camino hacia la recuperación. Sin embargo, puede ser un desafío para algunas personas. ¿Qué consejos, Alison, tienes para superar esas barreras que puedan impedir que alguien busque tratamiento? Mira, de hecho, hay algo que es cierto. Ujú, Los profesionales llegamos hasta donde el paciente también o el familiar nos permita, ¿no? Entonces, es cierto que hay pacientes que no reconocen, ¿no? Que se le llaman poco insight o no tienen insight, que es conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces, no reconocen que están en un problema, ¿no? ujú, Ellos dicen, claro. por ejemplo, ¿no? En el caso de las personas con adicciones, dicen, no, no Ujú, te preocupes, yo lo manejo, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, pero la familia está, ¿por qué? Si está mal, ¿no? No, mira, ha perdido el trabajo, ha dejado su familia, pero claro. el paciente termina diciendo que está bien, ¿no? Con él no es el asunto, ¿no? Entonces, estos trabajos específicamente en los pacientes con adicciones, hablamos de pacientes precontemplativos y contemplativos, ¿no? Pacientes precontemplativos son aquellos pacientes que nada que ver, no reconocen que están enfermos, nada. Pero lo otro, el contemplativo es como que yo reconozco que estoy mal, pero minimizo, subestimo que algo me pueda ayudar o que, ¿no? O sea, Ujú, sí, sí, pero no le toma la importancia. En este tipo de pacientes es importante tener estrategias desde parte de los profesionales, ¿no? Para que puedan participar en espacios de autorreflexión. ¿Ok? Porque es todo un trabajo también psicológico y para eso ahí los psicólogos tienen un trabajo de generar conciencia.
Con respecto a los familiares, es importante que nuevamente aceptemos, ¿no? Es una realidad. La adicción a las cosas, o a algo, al alcohol, a la marihuana, etcétera, termina siendo una enfermedad mental, ¿ok? Que no tiene cura, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hay un proceso de neuroadaptación que se ha dado en el cerebro, que esta persona de una u otra forma va a tener que aprender a vivir con la nueva forma de ser, ¿no? Esta persona ya cambió, ya dejó de pensar como antes del consumo, ya es la persona que conocíamos antes del consumo, ya fue. O sea, esa persona tenía otro tipo de procesamiento mental. La que estamos viviendo ahora es otra forma de pensar, de interpretar, de tratar, de ver, de sentir. O sea, ya cambió, ¿no? Por la neuroadaptación. Claro. ¿Qué es lo que sí podemos hacer con estas personas? Es ayudarles a rehabilitarse. Entonces, por eso existen muchos centros de rehabilitación, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que ya nuestro paciente está recuperado cuando 3 años no ha consumido? O sea, más de 3 años el paciente no ha consumido y ya está rehabilitado. ¿Qué estrategias podemos hacer desde la familia? Bueno, lo primero es detectar también al codependiente. ¿Quién es el codependiente? Es aquel que defiende, ¿no? Es cuando alguien le quiere ayudar para que pueda ser tratado, ¿no? Y esa persona agarra y le da plata, por ejemplo, al adicto, ¿no? No, ¿por qué lo tratan así, no? ¿Por qué son tan duros con él, no? Ya, si no quiere, déjenlo, pues ya, si no quiere, déjenlo, ¿no? Siempre es importante detectar al codependiente dentro de este triángulo de poder rehabilitar a una persona con adicciones específicamente, ¿no? Claro. Entonces, o que tiene algún trastorno, ¿no? Entonces, es importante por eso el trabajo familiar, el trabajo integrativo, ¿no? O sea, Ujú. estos famosos defensores o superhéroes, ¿no? Dentro de las familias, porque eso hay, o sea, siempre Con la automáticamente, finalidad de no verlo mal de pronto, ¿no? Pero claro, se convierte en codependiente también. claro, pero se desarrolla en un codependiente pero para mal, porque no Ah, permite que este paciente sea recuperado. A claro. lo que voy es que, por ejemplo, en el caso de un paciente con adicciones, es que este paciente, por ejemplo, dice, ay, mira, no tengo plata, no, yo que me quiero comprar esto, que me quiero comprar lo otro. Ujú. Viene este familiar y le da plata. Pero nosotros sabemos que este paciente no tiene que tener plata porque toda la plata que tienes va y lo consume, ¿no? Claro. Consume. Entonces, este familiar codependiente de todas formas lo que hace es reforzar, ¿ok? Mm, Siente como pena, lástima y empieza a sobreproteger o proteger a esta persona contra todos los demás, porque los demás son claro. malos porque no le quieren dar plata. Ujú. Entonces, pero se despierta un codependiente cuando siempre hay a veces un paciente con trastorno mental, ¿no? Entonces, es importante por eso el trabajo de que las personas que viven con el paciente más de 30 horas a la semana, más de 35 horas a la semana, terminan siendo ya el cuidador. Ujú. ¿Ok? Entonces, más Ok, de 35 horas cuando alguien, porque cuidador no se le llama a cualquiera tampoco. Cuidador es ok. aquella persona que más de 35 horas a la semana está con el paciente. Si es así, ese familiar tiene que ser entrenado, porque Mm, su convivencia, su relación con el paciente va a influenciar sí o sí. ok. Entonces, me has mencionado, en verdad, estos puntos que son muy importantes. Si alguien del público que de pronto está viendo este webinar y que siente la necesidad de buscar apoyo, habernos escuchado de pronto pudo abrir un espacio de reflexión. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Esta persona podría ir al establecimiento de salud más cercano? ¿Cuál es la ruta correcta? De pronto ir a un centro de salud, por ejemplo, yo me puedo imaginar ir a un centro de salud o de frente ir directamente al centro de salud mental comunitario o ir al hospital. ¿Cómo poder orientar de pronto, licenciada Alison, a todas las personas que están hoy? Claro, lo que yo podría decir ahí es que existen rutas, ¿no? Ahorita ya con lo que nos ha mencionado nuestra presidenta, es que va a haber mucha disposición y se van a aperturar muchos centros de salud mental comunitario. Es una realidad. La mayoría de distritos tiene al menos un centro de salud mental comunitario, excepto Independencia, ¿no? Y de hecho eso de aquí abro la necesidad de la DIRIS que puedan implementar el Centro de A la Salud Diris Mental Lima en Norte. Independencia, en la DIRIS Lima Ok. Norte, por favor. De hecho, sé que estaban en gestiones y todo, pero hasta ahorita no tenemos el centro. Ahora, ¿cuál es el flujo directo? Primero, si es que tú eres un paciente cis, tienes que ir a tu posta, ¿ok?
Así tú te vayas de frente al Noguchi a querer ser atendido en el consultorio, porque tú sabes que en el Noguchi, no sé, pues te han contado maravillas y ahí quieres ser atendido y quieres pagar, no importa, quieres pagar, pero si tú tienes CIS, te van a regresar sí o sí a tu posta. Entonces, la primera ruta es ser atendido por tu médico general de tu posta o por tu psicólogo de tu posta, ¿ya? Ellos van a hacer la referencia dependiendo si es que ellos no pueden manejar el asunto. Por ejemplo, si la psicóloga ve que tu caso ya no lo puede manejar ella, lo va a tener que elevar al centro de salud mental comunitario. El centro de salud mental comunitario va a asumir tu caso, pero supongamos que tu condición tampoco lo puede trabajar el centro de salud mental comunitario porque es muy complejo, porque las medicinas que tú necesitas no está dentro de su petitorio, dentro de su nivel. Ellos te van a mandar a un centro de salud, perdón, a un hospital nivel 3, ¿no? En este caso, por ejemplo, Cayetano, etcétera, a los hospitales que tengan la especialidad. ¿Para qué? Para que ellos puedan abordar el tema. Pero ¿en qué casos te mandan a un hospital cuando hay más patologías? Por ejemplo, es una condición, por ejemplo, esquizofrenia, pero tiene otra patología más. Entonces son niveles más especializados. Si en el caso Cayetano ve que la esquizofrenia que tiene es no mejora, es deteriorativa, aparte has desarrollado otro tipo de patologías, etcétera, específicamente mentales, te va a referir a un instituto de salud mental, Noguchi, Larco Herrera, Emilio Valdizán, ¿no? Tenemos institutos. Y ahí te vas a quedar, ¿no? Ya ahí ellos verán tu tratamiento. Pero sí, nosotros específicamente en el hospital nivel 3 son enfermedades, son comórbidos, pacientes comórbidos, que tienen alguna otra condición clínica y se atienden, por ejemplo, que tienen cáncer, por ejemplo, y tienen algún trastorno mental, ¿no? Ok. Entonces, Digamos entonces, licenciada Alison, que la ruta es ir al establecimiento de salud más cercano, sí. pedir una referencia, bueno, la evaluación se te va a dar una referencia. ¿El mismo paciente lleva su referencia al hospital o solamente va? ¿Cómo hace Ah, ese ya. proceso? Claro, gracias Jocelyn por la pregunta. Sí, de hecho, Ujú. ¿cuál es la ruta? La ruta es que la referencia ya no es como antes que te daban tu hoja, ¿no? Y si la Ajá, perdías, sí, fuiste, tienes que volver. No, sí, ya no es así. ok. Ahora lo que hacen es a través del famoso REFCOM. El Ajá. REFCOM es un sistema nacional que lo tienen todos los establecimientos reconocidos por el MINSA. Y este Ujú. sistema lo que hace es que yo puedo mandar la referencia virtual y el establecimiento a quien yo mando tiene la responsabilidad de aprobarlo, rechazarlo, observarlo o simplemente a mandarte ahí la recomendación que no calificas, ¿no? O tu diagnóstico no califica para ser atendido a ese nivel, sino que tendrías que ir a dirigirte a un centro de salud mental comunitario. Entonces, eso es lo Entonces que el hace. O sea, paciente todo es virtual. tiene que el paciente recibir una respuesta. Sí, mira, lo que yo sugiero hacer es esto. Ujú, Cuando manden la referencia, ¿ok? Automáticamente en menos de 3 días esa referencia va a llegar al establecimiento. Por ujú, ejemplo, de aquí de Independencia, de una posta, del Tahuantinsuyo Bajo, lo mandan a Cayetano, supongamos, ¿no? ujú, Entonces lo manda, el paciente no tiene que traer ninguna hoja, lo único que necesita es el número de su DNI. Esa ujú, referencia en 3 días máximo va a tener que estar en el hospital. ya. Usualmente puede ser que obviamente el psiquiatra obviamente revise o obviamente el encargado de referencias revise y se vaya aprobando. Si en el caso tu referencia no ha sido aprobada, yo sugiero siempre que vayan al hospital, vayan al área de referencias y hagan la consulta de por qué no ha sido aprobado, Ok. ¿no? O si es que lo han rechazado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tú puedas continuar tu proceso, ¿no? Para que no se dilate. Pero siempre, obviamente, mando que vayan y hagan la consulta, ¿no? Porque Ujú. son muchos pacientes que vienen, de hecho, entonces es lo más recomendable, que vayan a los 3 días nada más, acercarse al área de referencias para ver si ya ha sido aprobado, ha sido rechazado, etcétera, o si no, al mismo consultorio, en este caso de psiquiatría, al mismo consultorio. Si es de psiquiatría, al mismo consultorio. Ajá. Entonces, el mismo tiempo de 3 días es válido de centro de salud a centro de salud mental comunitario. Así es. También es 3 días. Entonces, en 3 días, el paciente puede acercarse al establecimiento y ver si está aceptado, solo entrega su DNI y empieza el proceso de Ujú, atención. exacto. Si está aceptado o está Excelente. rechazado o está Ujú, derivado también, ¿no? O le dicen no, ujú. o quizás, por ejemplo, reciben una sola atención y de ahí son derivados a un hospital nivel 3. Entonces, todo Excelente. ese proceso, sí, el familiar va a tener que estar detrás de esa referencia, ¿no? ¿Para Bien, qué? yo le pido en realidad a todos nuestros oyentes si pueden
Si tienen alguna pregunta, alguna consulta en relación a este webinar, pueden ir dejando sus consultas. Ya estamos a menos de 5 minutos de terminar este webinar, así que aprovechemos este espacio virtual que tenemos junto a nuestra especialista, la licenciada Alison Limaya Villanueva. Licenciada, mientras nuestra audiencia va dejando sus consultas, me gustaría hacer esta última pregunta. ¿Es cierto que el paciente de pronto puede entrar de emergencia? Si es una emergencia, porque el paciente quiere atenderse en Noguchi y dejar de pasar por todo el proceso anterior. De Mira, repente puede tú, ir a emergencia directamente. Ujú, el paciente va a ser atendido por emergencia si es que lo merita, lo van a atender, sí o ujú, sí. O sea, una emergencia no se le va a negar a nadie. claro. Pero sin embargo, cuando ya se trabaje la emergencia, le van a dar obviamente su receta de su tratamiento por un mes o por las semanas que amerite, y Ujú, de ahí sí o sí este paciente va a tener que pasar todo el flujo. Va a tener que ir por su posta, de ahí Cayetano, bueno, de ahí de la posta al centro de salud mental, del centro de salud ah, mental a Cayetano, de Cayetano recién al instituto. Porque una ok, emergencia no determina que realmente el paciente necesite Noguchi, ok, ¿no? Porque es excelente. una crisis, ¿no? Entonces, posiblemente lo puedan trabajar, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitario. Podrían trabajar una emergencia ahí entonces No, no, también. no. O sea, por ejemplo, en el Noguchi ingresa por emergencia o en Cayetano ingresa por emergencia. A lo Ujú, que me refiero es que no van a negarle la atención, claro, ¿no? sí, sí, Pero después de haber solucionado la emergencia, este paciente va a tener que pasar por todo el flujo. por todo el flujo. ¿Ok? O sea, Excelente. sí o sí va a tener que ir a la posta primero, luego derivarlo al centro de salud mental Mental comunitario y comunitario. ahí es donde se va a quedar. Si en el Ujú, caso no pueden manejarlo en el centro de salud mental comunitario y agotando todos sus recursos de terapias y todo lo que tienen, ujú, recién ahí van a ir subiendo, ¿no? Pero ese sería el segundo puerto, ¿no? el Después de la segundo emergencia sería el centro de salud mental comunitario. También tenemos la pregunta, gracias Pilar por dejarnos tu pregunta. Pilar nos dice, para derivar los casos de los colegios, ¿se derivan a los centros de salud mental o a los centros de salud? Estamos Ujú. hablando del mismo tema de referencias. ¿Cómo hacemos las enfermeras que, pues claro, tenemos paquetes escolares en las diferentes instituciones educativas? Vamos a vacunar, vamos a realizar diferentes actividades y de pronto podemos encontrar un caso especial. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Sí, mira, lo que yo sugiero, bueno, de hecho ahorita ya que se implementó nuestra ley de salud escolar Ujú, y que ahí estamos muy felices con eso. Ahora, lo que sí, cuando detectamos un caso de trastorno mental dentro de los colegios, lo más recomendable es que primero pasen por la posta. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar que puedan derivarlo al centro de salud mental comunitario y puede ser atendido por un psiquiatra, porque sabemos que las postas no tienen psiquiatras. ujú, Entonces, cuando ya la familia, el docente, el director está viendo ya unas conductas evidentes de algunos síntomas que no son, que no permiten que el alumno pueda relacionarse saludablemente con su entorno. Ok, entonces primero pasa, la mamá lleva al niño a la posta lo deriva al centro de salud mental comunitario y ahí es lo ideal, ¿no? Que pueda ser atendido, ¿no? Entonces, siempre estas atenciones no son como que derivadas a la suerte, siempre son con el familiar o el cuidador, ¿no? Por eso, desde ese inicio, ese paciente, el familiar tiene que ser bien orientado y también entrenado, ¿no? excelente. No sé si tienen más consultas. Ya sabemos que el flujo adecuado para un paciente que esté padeciendo algún problema de salud mental o que podamos ir identificando tenga que primero ir a un establecimiento de salud, ¿no? Y luego derivarse a un establecimiento de salud De mental salud mental. comunitario. Ahora, tengo también otra consulta. Si un niño viene a su control, aún nos dice, ah, a ver. A ver. Este no era la pregunta. Me están haciendo pregunta de CRED de vacunas. No es la pregunta de salud mental. Ya. A ver, en realidad hemos hablado de puntos Incluso, bastante interesantes. Sí, adelante, licenciada Alison. incluso algo que quizás puedo decir, ya que toman el tema del CRET, de hecho, CRET, el tema del crecimiento y desarrollo, qué importante es que tanto las colegas podamos identificar conductas depresivas en las madres, ¿no? Ya. Porque el tema de la salud mental, y incluso en la depresión postparto,
¿no? O en la depresión nos puede agarrar en cualquier etapa de nuestra vida, de hecho, ¿no? Ujú. Pero a veces estas frustraciones que pueda estar pasando la mamá son vitales, ¿no? Hasta incluso para el tema del cuidado del niño, ¿no? De hecho, insto a que las colegas puedan también ser muy observadoras con respecto a las madres, ¿no? Para que estas madres puedan pasar con el área de psicología, ¿ok? Y incluso si tienen pensamientos muy fijos, ¿no? Y que eso les genera un sufrimiento emocional, puedan pasar sí o sí por el área psicológica y quizás ameriten una atención un poco más psiquiátrica, ¿no? Pero sí es importante que a nivel de CRET las colegas puedan incluso aplicar estos tamizajes a las mamás. Qué interesante sería, de hecho, un estudio, ¿no? De saber con respecto al Ah, crecimiento y desarrollo, si estas mamás desarrollan algún cuadro depresivo, ¿no? O desarrollan algún otro tipo de condición, pero bueno, lo más quizás rápido que podríamos detectar es depresión, ¿no? A ujú. través de esta prueba de screening del PHQ-9. Ujú. Claro, sí, definitivamente todo en relación al screening, en las pruebas que nos mencionas, han sido bastante interesantes. Hemos abordado varias preguntas y para que quede bastante claro a la audiencia, viendo que ya no hay más preguntas y consultas, hemos hablado el día de hoy sobre nuestro webinar, un webinar súper importante en relación a nuestro tema, cuidado del cuidador y prevención de recaídas en personas con alteraciones mentales. Hemos hablado realmente bastante amplio sobre varios puntos que son importantes. Y solo para terminar, licenciada Alison, ¿nos podrías de repente compartir algunos recursos en línea, recursos de ayuda que las personas puedan utilizar si necesitan más información al respecto, más apoyo en relación a este tema? Bueno, invitarlos. Primero hay un libro, si en el caso nosotros tenemos algún paciente o un familiar con esquizofrenia. De hecho, es un manual que está en línea, que lo hizo el Instituto Nacional de Salud Mental, NOUCHI, que es un libro de terapia multifamiliar, donde ahí te indican paso a paso cómo realizar este aprendizaje. De hecho, te entrenan un poco cómo poder comprender a tu paciente, ¿no? De hecho, lo que sí yo sugeriría es que siempre busquen bueno, a un especialista en salud mental o psiquiatría, que hagan las consultas con los psicólogos, ¿sí? Y de hecho, pueden también optar. Puedo dar también incluso algunos tips o algunas consultas a través de la página de Facebook. De hecho, busquen Alison Limaya y puedan, de Adelante, por hecho, favor. Alison, ¿nos puedes dar tu número de celular, por favor, para que lo puedan escuchar las colegas? Yo entiendo que das consultas virtuales ujú. en relación a algún tema en específico, ayuda, terapia. Entonces, ¿puedes darnos tu número de celular corporativo o de pronto tus Sí. redes sociales para que puedan contactarse contigo? Claro, claro que sí, ¿no? Pueden buscarme como Alison y Maya. Voy a empezar bueno, de hecho, hago este tipo de ponencias en Ujú. diferentes espacios, tanto del MIDIS, ¿no? Hace poco estuvimos en un centro de rehabilitación y vamos dando un poco este entrenamiento, ¿no? Yo lo que realizo son más psicoeducación y un entrenamiento al familiar para que pueda adherirse mejor al Ok. cuidado de su paciente, ¿no? Entonces, pueden buscarme también en Facebook como Alison Limaya. Estoy subiendo también contenido para que puedan conocer un poco de algunos cuidados que tiene que tener tanto el cuidador, pero también cómo prevenir algunas recaídas. Sí, te voy a etiquetar también en esta publicación al finalizar el webinar para que puedan encontrarte en las redes sociales. Ujú. Y bueno, mi número es, no sé si lo puedo decir. Sí, adelante, Sí, adelante. bueno, Claro mi que sí. número es 925-990-865. Nosotros igual del consultorio de psiquiatría, si en el caso necesitan alguna capacitación también en algún lugar, en algún colegio, etcétera, nosotros muy gustosos de poder asistir, de poder brindar un poco de lo que ya conocemos y cómo prevenir incluso estos trastornos mentales, ¿no? Pueden contar conmigo también. Excelente, licenciada Alison. Realmente agradecerle por la oportunidad de poder estar el día de hoy
en esta disertación y en el webinar bastante importante. Nos ha dado muchos puntos, muchos alcances. Yo sé que ha ayudado a muchas de los que están aquí presentes en relación a este tema del cuidador. Agradecerte una vez más, Alison, por la asistencia a este webinar el día de hoy y ya nos estamos viendo a todo nuestro público en otra oportunidad. En algún otro webinar, quiero agradecer encarecidamente a la licenciada, como también a todos los que nos encontramos el día de hoy. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Estén atentos a las redes sociales. Gracias a Secatet Salud. Hasta Muchas luego. gracias, Magíster. Gracias a Gracias. Secatet también. Gracias. Hasta Gracias. luego.